Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ambiente jurídico y artístico. Todo esto y más, no se vaya, quédese con nosotros. En nuestra recomendación artística del día de hoy tenemos una exposición, Somos Infinitas, la cual se presentará en la Ciudad de México, en Tajín 196 Narvarte, Metro Etiopía, este viernes 17 de marzo a las 19:30 horas. En esta exposición cada mujer es una semilla estelar en todas sus facetas. Cada una de las participantes tiene su propio estilo en las diferentes disciplinas: pintura, grabado, fotografía, performance. En cada una hay una propuesta con su lenguaje y esta exposición es la unión en la que transmiten el arte, las emociones, lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Sucesos que han denigrado a la mujer durante mucho tiempo y no importando la etnia, para mostrar y nutrir el arte en movimiento. De ahí el título de esta exposición, Somos Infinitas, no se la puede perder. Exposición colectiva Juntas Somos Infinitas, pintura, gráfica, arte objeto, fotografía y performance. A lo largo de la historia del arte, frecuentemente se da registro de un papel pasivo de las mujeres, siendo relegadas a musas de artistas hombres, de tal forma que su visibilización como agentes activas no fue del todo percibido, sino hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, la sutil incisión de la presencia femenina es un indicativo de la voz insurrecta que resuena a través de diversas técnicas y soportes. Este proyecto está conformado por más de 15 mujeres artistas de diferentes latitudes de nuestro país, que respondieron a un llamado hacia la colectividad para dejar ver su sentir y pensares, también por el contexto sociopolítico y cultural que atravesamos. Es así que se entreteje un trabajo artístico y conceptual que deviene en la construcción de lazos que permiten el diálogo entre las diversas obras y, por supuesto, entre las y los visitantes. A través de diferentes experiencias, cada creadora elige las estrategias que le permiten explorar un encuentro reflexivo que dan testimonio de la importancia del arte en el cambio y la transformación social. Más allá de la representación, existe aquí una evocación sobre la transmisión de una realidad a las sensaciones. Somos más de lo que creemos ver. Ahora sí, vayamos con nuestra invitada del día de hoy, quien es la jueza Marta Claudia Monroy Flores, por lo que nos enlazamos a Guerrero. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestría en Juicio de Amparo por la UNIVA y 25 años como integrante en el Poder Judicial de la Federación como jueza de distrito del Juzgado Cuarto de Distrito Auxiliar con sede en Acapulco, Guerrero. Bienvenida, Marta Claudia Monroy Flores. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias. Díganos, por favor, ¿qué la llevó a dedicarse a la administración de justicia? Pues fíjate que desde muy pequeña tuve en mi mente la idea de la justicia. Siempre busqué, por ejemplo, en las relaciones con mi familia, con mis hermanos, cuando jugábamos que esos juegos se basaran en reglas claras y parejas para todos. Yo formo parte de una familia en donde tengo dos hermanos hombres y una hermana mujer.
Entonces, desde muy pequeña, siempre tuve la idea de la igualdad, tanto en la relación con mis hermanos cuando jugábamos, como en las relaciones con mi mamá. Por ejemplo, no concebía la idea de que nosotros tuviéramos que lavar, por ejemplo, los trastes después de comida y ellos no. Entonces yo le decía a mi mamá, es que ellos también comieron y ellos también, igual que nosotras, tienen que lavar los platos o servirse la comida, ¿no? Entonces poco a poco yo le decía a mi mamá pues que era mejor que nos tratara a los cuatro por igual, aunque nosotras fuéramos mujeres y ellos hombres, y aunque mis hermanos hombres fueran mayores que nosotras, que eso no tenía nada que ver en el trato diferenciado que hacía mi mamá en algunas cosas. En otras era muy amplia de mente, pero sí, por ejemplo, en los roles que cada uno tenía en la casa, sí en ciertas ocasiones se inclinaba más por darnos instrucciones a nosotras de que los atendiéramos a ellos. Y pues yo le dejaba ver que pues eso no estaba bien, que nos tenía que tratar por igual, ¿verdad? Ya luego en la secundaria tuve un maestro que me dio ciencias sociales, se llamaba Sócrates Eloy, en paz descanse, y él me inspiró mucho para estudiar derecho. Él era abogado y era maestro, y desde que nos empezó a dar clases me gustó mucho cómo impartía la clase de ciencias sociales y cómo la carrera de derecho tenía muchos aspectos que a mí me llamaban mucho la atención. Entonces, desde que estuve en la secundaria supe que quise estudiar derecho. Luego ya pues se dio la oportunidad de entrar a la universidad, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Yo soy de Guadalajara y ahí estuve estudiando derecho, y después durante la carrera se me dio la oportunidad de trabajar en un juzgado del fuero común, en un juzgado en materia civil. Bueno, ahí se veían asuntos civiles, mercantiles, familiares, y el juez me invitó primero de meritoria, hacia méritos, y ahí le ayudaba al notificador. Y luego ya se presentó la oportunidad de ser notificadora en ese juzgado, luego secretaria en ese mismo juzgado. Ya después, por azares del destino, me tuve que salir y estuve en el área en el Poder Ejecutivo, pero del Estado de Jalisco, y ya después se me presentó la oportunidad de entrar al Poder Judicial de la Federación. Ya tengo aquí 25 años dedicándome a la carrera, a, sirviendo a mi país a través de la Administración de la Justicia, y la verdad es que pues me llena de orgullo y de un gran compromiso y responsabilidad que conlleva esta actividad de la impartición de la justicia. México transita hacia la implementación de los juicios en línea, pero existen lugares de la República donde no se pueden ejecutar por la ausencia de elementos tecnológicos, por lo que es necesario que sigan existiendo métodos de justicia escrita. Asimismo, para la buena implementación de una legislación procesal civil y familiar, es necesario el uso de las tecnologías de la información, lo que implica capacitación tanto para el personal de los tribunales y los gremios de abogados. ¿Usted qué opina de ponderar el derecho humano de acceso a la justicia al impulsar el expediente digital, el juicio en línea, notificaciones electrónicas y audiencias a distancia? Bueno, mira, considero que debemos de partir de una premisa fundamental, que es lo que establecen los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en donde, en palabras sencillas y simples, se reconoce y se protegen los derechos al debido proceso y el acceso a la justicia pronta, expedita e imparcial. Entonces, partiendo de esas bases, del debido proceso y del acceso a la impartición, al acceso a la justicia pronta y expedita, debemos de tomar en cuenta a la persona como el centro de esos derechos humanos, que esas personas tienen esos derechos humanos, y utilizar a la tecnología como una herramienta para mejorar ese acceso a la justicia.
y a la impartición de la justicia. Partiendo también de esa premisa, pues no debemos de soslayar o de pasar por alto que, como tú lo mencionas, hay lugares en donde todavía no hay acceso a ese tipo de tecnologías. Por ejemplo, en las zonas rurales, pues las personas, muy pocas personas tienen acceso a un teléfono celular o al internet, al wifi. Entonces yo creo que el gran reto que nos ocupa para implementar esta justicia en línea o esta e-justicia como un modelo y aplicar la tecnología en beneficio de la impartición de justicia es llegar precisamente a esos lugares donde las personas no tienen acceso a esas tecnologías, porque pues la justicia es para todos, no nada más para un grupo privilegiado o para unas personas que como tú y yo tenemos acceso a estos medios. Ahorita nos estamos comunicando a través del Zoom, estamos haciendo esta entrevista a través del Zoom, pero si tú te vas a pueblos, por ejemplo, yo estoy ahorita escrita a Guerrero, al estado de Guerrero, estoy en Acapulco, y vemos que aquí hay comunidades muy lejanas que no tienen ese tipo de accesos. Incluso, aunque en la ley de amparo, por ejemplo, ya está establecido el expediente electrónico, la FIREL, el juicio en línea, la firma electrónica, el buzón de quejas, el buzón de sugerencias, todo a nivel electrónico. Por ejemplo, yo aquí veo a las personas que les cuesta un poquito de trabajo implementar ese tipo de sistemas tecnológicos, precisamente por lo mismo, porque no toda la gente tiene acceso a Internet. Entonces a ellos se les facilita más venir aquí al juzgado y entrar y ver su expediente físico y hablar con el juez o hablar con el secretario, ¿verdad? A ver cómo va su asunto o analizar o consultar, perdón, las listas de los acuerdos y de las sentencias. Pero eso sí, trasladarlo a las cuestiones digitales, creo yo sí implica un cambio de mentalidad para las personas que se les complica la tecnología y, por ejemplo, para personas de generaciones anteriores. Por ejemplo, yo también, yo cuando estaba en el juzgado del fuero común, pues no teníamos acceso a Internet, no teníamos acceso todavía a internet, teníamos computadora. No, yo cuando entré todavía estaban las máquinas de escribir. Ya hasta después de muchos años, ya teníamos las computadoras. Entonces las sentencias pues se dictaban así mecanográficamente. E imagínate las personas que están atrás de nosotros, o sea, ya las personas mayores, pues sí se les complica un poquito ese tipo de tecnologías, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto de todos los poderes judiciales, tanto de la federación como de los estados, es precisamente impulsar ese tipo de tecnologías a las generaciones no tan jóvenes y, y que eso permee también en las comunidades rurales, no nada más en las grandes ciudades, sino que estas personas que viven en comunidades rurales tengan acceso a ese tipo de servicios tecnológicos, para que así la justicia sea para todos, ¿no? La justicia digital sea para todos. Claro. ¿Cuál es su perspectiva con relación a la legislación única en materia procesal civil y familiar? Creo que es una muy buena medida unificar u homologar los procedimientos en ese tipo de materias porque creo que la existencia de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a facilitar en mayor medida la solución de los conflictos y la unificación en los procedimientos, sobre todo porque, pues dependiendo de cada entidad federativa, es cómo se desarrollan los procedimientos en esas materias, ¿no? Y ya cuando estamos aquí en el amparo, vemos cómo hay diferentes tipos de procedimientos
dependiendo la entidad federativa en donde se lleve a cabo ese procedimiento. Te lo digo, por ejemplo, porque yo aquí nosotros estamos en un juzgado auxiliar y nos toca auxiliar a juzgados de distrito en el dictado de las sentencias y nos percatamos de que, bueno, conocemos de todos los asuntos de muchas entidades federativas. Entonces me doy cuenta, por ejemplo, que los procedimientos familiares y civiles y mercantiles son muy diferentes, por ejemplo, en Puebla, en el estado de Puebla, que en el estado de Jalisco, de donde yo vengo, ¿verdad? O es muy diferente en Morelos, en Cuernavaca, en Morelos, en la entidad de Morelos, que en Jalisco. Los tipos de procedimientos de guarda y custodia de menores son muy diferentes. Entonces, yo creo que unificar u homologar este tipo de procedimientos va a facilitar muchísimo el estudio, la resolución de los asuntos y de que sea garantizada aún más el debido proceso, el derecho humano al debido proceso y al acceso de la justicia en cuanto a que se resuelvan con mayor prontitud. También, por ejemplo, esto del juicio en línea, de las audiencias, que las audiencias sean verbales, la oralidad, este principio de oralidad, creo que también va a mejorar en la aplicación del derecho y en que los procesos se desarrollen con mayor agilidad que ahorita, como estamos ahorita, que la mayoría de los procesos son escritos en este tipo de materias. Creo que incluso ya hay una iniciativa en el Senado de la República en el sentido de crear el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero esto pues obviamente va a implicar que todas las entidades federativas pues implementen este tipo de sistemas y que lleguen a todos los rincones de sus entidades, de sus municipios que integran cada entidad. Volvemos a lo mismo, o sea, no va a servir de nada que nosotros implementemos, que se implemente este tipo de justicia digital si, por ejemplo, algunos municipios que están muy lejos de las ciudades no tengan este servicio o acceso a Internet, ¿verdad? El objetivo de la mediación y la conciliación en materia familiar es ofrecer un espacio neutral en el marco de los conflictos en las relaciones familiares, basado en la cooperación y en la escucha mutua entre los miembros de la familia sobre la base del respeto, que es la clave para que una familia funcione. ¿Le gustaría comentarnos respecto de la mediación como requisito de procedibilidad previa al juicio? Sí, también considero que es una muy buena oportunidad hacer ese uso de la mediación en este tipo de conflictos, porque a lo mejor a través de la mediación muchos de los juicios se pudieran resolver o pudieran quedar en esa etapa de conciliación o de mediación entre las partes y no llegarían hasta el estadio del juicio, que eso implica tiempo, dinero y esfuerzo. Y sobre todo esfuerzo emocional entre las partes, y más si se trata de cuestiones de índole familiar. Habrá algunos casos que considero a lo mejor no se pudiera llegar a un tipo de mediación, por ejemplo, cuando hay este tipo de violencia, ¿no? Pues violencia contra la mujer o violencia en el seno familiar, porque incluso las medidas que se pueden adoptar para este tipo de asuntos es alejar a la persona que está ejerciendo violencia a su cónyuge o a sus hijos. Y a lo mejor el hecho de juntarlos probablemente significaría un riesgo para la persona que está recibiendo ese tipo de violencia. Pero en los demás casos en donde no haya este tipo de conflictos de violencia familiar, creo que es una muy buena oportunidad tomar en cuenta estas mediaciones, pero también será un gran reto también para todos los operadores el capacitar a personas que tengan esas habilidades de conciliar.
porque se necesitan habilidades y talentos propios para convencer a las personas, a las partes involucradas en la contienda, que diriman sus controversias antes del inicio del juicio. En algunos estados de la República, por ejemplo, en Jalisco, creo que ya se está implementando como medida de procedencia de una demanda, por ejemplo, en la vía civil sumaria, cuando se trata de conflicto entre inquilino y el arrendador y el arrendatario, cuando se trata de conflictos de pago de rentas y de posesiones de bienes, cuando está de por medio un contrato de arrendamiento, que primero se sometan a la conciliación, a la mediación, y que ya después, como requisito de procedibilidad para después presentar una demanda, llegado el caso no se arreglen en esa etapa de la conciliación. Pero sí considero que es una muy buena oportunidad para que las partes queden ahí y los asuntos se resuelvan con mayor prontitud. Eso también creo que va a despresurizar los juzgados, porque como sabemos, tienen muchísimo trabajo, tenemos muchísimo trabajo también a nivel federal. Y entonces creo que la mediación podría ser un aliciente, una medida muy buena para despresurizar el trabajo que tienen los juzgados. Y creo que esto que usted acaba de comentar es muy importante, la preparación que tengan estas personas que van a ejercer como arbitrio entre las dos partes, ambas partes. Y también me hacía recordar lo que usted decía al inicio de la entrevista, que bueno, usted desde pequeña tenía esa vocación por la justicia y por el servicio y creo que es muy importante que los servidores públicos tengan esta vocación que usted comenta también para llegar a un acuerdo amistoso por medio de la mediación y no saturar al sistema de justicia y los centros luego penitenciarios, que también hay cuestiones que pudieron haberse resuelto de una forma, pero sí se requiere tanto vocación como preparación para poder llegar a acuerdos, ¿verdad? Así es. Sí, se necesita mucha capacitación y también, pues, como dices tú, vocación, ¿no? Vocación por la justicia, vocación para que los asuntos se resuelvan de la mejor manera, de manera igualitaria, de manera equitativa, de manera justa, en que las partes se vayan satisfechas de cómo se resolvió el conflicto y de que no lleguen hasta una sentencia, porque además eso implica mucho desgaste físico, emocional, espiritual, económico Económico, y sí, sobre todo económico, ¿verdad? Y sí. también en el seno de los abogados, en el seno de los gremios de abogados, también es una gran oportunidad para ellos para dedicarse a ese tipo de litigio. Bueno, no va a ser litigio, va a ser pues mediación, conciliación, conciliar a las partes a que lleguen a un arreglo y evitar el trámite de un juicio que llevará años para resolverse, quizá, ¿verdad? Así es. Eh, Pasando a otro tema, de acuerdo con el Daily Mail, China está utilizando la tecnología para mejorar su sistema judicial al recomendar leyes, redactar documentos y alertar sobre errores humanos percibidos en los fallos. Han estado desarrollando un sistema de tribunal inteligente desde el 2016. ¿Cuál es su percepción en relación al sistema de tribunal inteligente? Debido también a su vasta experiencia de usted, ya lleva 25 años en este medio, entonces es muy importante su opinión respecto de esto. Fíjate que se me hace una maravilla y un invento extraordinario eso del tribunal inteligente. Se me hace una maravilla si lo vemos desde el punto de vista como una herramienta para simplificar los procesos y los procedimientos eh, en el ámbito de la administración de la justicia. Pero creo que también lo debemos de tomar con mucha cautela, con mucho cuidado, porque
hemos visto también que la inteligencia artificial y todo esto de la tecnología, pues también puede tener fallas. Además, debemos de partir de la base de que la justicia es para los humanos, no para los robots, ¿verdad? O sea, es para nosotros, y nosotros somos una serie de cuestiones en donde se involucran sentimientos, emociones, conocimientos, todo eso. Entonces, cuando nosotros nos involucramos en un juicio, ahí van inmersos el contexto fáctico, cómo se desarrolló el asunto, cuál es el origen del conflicto, cuáles fueron los sentimientos que emergieron en esa situación, los valores que cada una de las partes tiene, cómo debe de conducirse, por ejemplo, en el seno de la familia, todo eso que una máquina a lo mejor no puede percibir. O sea, a lo mejor el tribunal inteligente a través de robots o a través de una inteligencia artificial es muy probable que no capte ese tipo de situaciones en donde se involucran valores, sentimientos, emociones, pensamientos, cosas que son propias del ser humano, ¿no? Y que también son muy importantes tomar en cuenta el aspecto subjetivo, no nada más el objetivo, no nada más lo que dice la ley, sino aplicar la ley al caso concreto y al contexto fáctico y cultural en donde se desarrollaron los hechos. Entonces a mí se me hace muy, pues la verdad es una maravilla, pues eso del tribunal inteligente, pero ¿hasta qué medida podrá ser bueno que un tribunal inteligente juzgue a las personas, juzgue a los humanos, juzgue situaciones en donde van inmersos este tipo de situaciones que te comenté, como los valores, los sentimientos, las emociones? Entonces, sí se me hace así como muy extraordinario todo esto. La verdad es que sí me impresiona y me sorprende mucho porque pues yo no nací en la era digital, ¿verdad? Entonces, el ver este tipo de avances sí se me hace una cosa maravillosa, pero creo que lo debemos de tomar también con mucha cautela, precisamente por la cuestión esta que te digo de que pues el tribunal inteligente se va a dedicar entonces a impartir justicia, a dar a cada quien lo suyo, pero no, o sea, va a ser destinada a los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida puede haber fallo o realmente puede ser una justicia buena para las personas? Entonces, sí se me hace que es un avance muy significativo, creo que vamos para allá, pero sí, sin olvidar que el centro de todo esto es el ser humano, es la persona y que tomemos, tomemos ese tipo de avances tecnológicos para que nos sirvan como herramienta, no para que tengamos como tecnología al centro y dejar al margen a los seres humanos, sino que es al contrario, o sea, que todo gire en torno a la persona y que esas herramientas sirvan para simplificar los procesos y para que haya un mejor acceso a la justicia y que la justicia sea accesible para todos, ¿no? Sí, bueno, me parece que también esta tecnología está permeando en otros ámbitos, en médicos también, y bueno, pues es algo que inevitablemente está llegando y es Así es. importante pues saber la opinión de personas con vasta experiencia como usted. Eh, una obra de arte que sea de su agrado y represente alguno de los temas que conversamos el día de hoy. Pues fíjate que me llama mucho la atención los murales que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, que está de Rafael Cauduro, que es muralista, ese me llama mucho la atención, se me hace que interpreta muy bien el clamor de la justicia, incluso la obra se llama así, ¿verdad? Un clamor por la justicia, los 7 crímenes mayores.
y se me hace una muy buena representación de la justicia en nuestro país y cómo debemos de mejorarla día con día con nuestro quehacer. Y no nada más con el quehacer de los jueces, sino también con el quehacer de los abogados, de los postulantes, de las personas que litigan, porque también tienen cierta responsabilidad, ¿no? De que asesoren bien a sus clientes, de que les hablen con la verdad y de que esto sea lo más sencillo posible, porque a veces uno recibe a veces las demandas y dices, bueno, ¿qué quiso decir? Eh, a veces les cuesta mucho trabajo plantear las situaciones o se pierden en cosas que no tienen importancia para el caso. Y yo creo que eso nos conlleva a no nada más a los litigantes, sino también a las personas que impartimos justicia, a estar en constante capacitación y aprendizaje, porque pues el derecho siempre es dinámico, el derecho no es estático y nosotros debemos de estar preparados para todo esto que viene, todas estas tecnologías que me estás comentando. Tenemos que estar a la vanguardia y a la altura de esas tecnologías, pues para desempeñar mejor nuestros trabajos, ¿verdad? Tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito de las personas que se dedican al litigio. No sé si quisiera compartir con nosotros algún proyecto que tenga en mente o algo antes de cerrar. No, ninguna, la verdad es que me da muchísimo gusto que me hayan invitado y agradezco muchísimo la invitación y estoy muy contenta de haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, Arminda. Pues le agradecemos infinitamente su presencia en el programa. Sabemos que usted es una persona muy ocupada en sus funciones, pero nos sentimos muy contentos que se haya dado un espacio para compartir con nosotros. Esperemos no sea la única ocasión de contar con su presencia y muchísimas gracias por todo este servicio que ha prestado a nuestra nación. Un abrazo y muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a ti.